Muchas bendiciones. Vamos a proseguir con la capacitación en lo que es este tema tan importante de la movilización de misiones para la iglesia. Y vamos a ver ahora un punto muy crucial: el corazón misionero de Dios. Realmente, ¿qué es lo que el Señor piensa acerca de las misiones? ¿Cuál es su corazón respecto a las misiones? Y vamos a entender eso para también valorar obviamente el rol que tiene la iglesia, nuestra responsabilidad como creyentes, y ver también qué parte es la que nosotros tenemos en todo este propósito eterno que el Señor ha dispuesto desde siempre. Empecemos entonces. La base de todo es la siguiente: nuestro Dios es comunicador. Él desde la eternidad ha buscado transmitir un mensaje. Desde la eternidad ha buscado hacer llegar su mensaje de amor y de reconciliación. Él obviamente es comunicador por excelencia. A través de la creación vemos su arte, a través de la creación vemos también obviamente el poder que él tiene, su eterna sabiduría. Él ha diseñado los tiempos de nuestra vida, de nuestra historia, con precisión, con cada detalle. Y también obviamente la expresión cúspide de toda esa revelación que el Señor nos da la encontramos en Cristo. A Cristo, que revela en su persona el mensaje de la eternidad. Entonces, algo bien importante para entender al Señor comunicador es entender la revelación. Entonces, básicamente sabemos que la revelación es una actividad divina, no es una mera realización humana, no implica también algo que yo tenga que hacer para poder recibir, es gracia del Señor. La revelación no equivale a descubrimiento, no es una percepción interior, no es una idea brillante, no es nada de eso. En sí, la revelación no significa que el hombre encuentra a Dios, sino la revelación es obviamente Dios en su misericordia compartiendo, dándose a conocer, compartiendo sus secretos con nosotros. En resumen, la revelación es Dios mostrándose a sí mismo. Sería imposible para nosotros conocer algo del Señor si no fuera que Él mismo en su misericordia lo pone a nuestro nivel para que lo podamos entender. Por esa razón no podemos decir que el hombre encuentra a Dios. Dios se da a conocer al hombre. Dios imparte su revelación, y cuando el Señor imparte su revelación, algo interesante ocurre, algo poderoso. Las tinieblas pierden poder. ¿Por qué razón? Porque mientras más conocemos a Cristo, las tinieblas retroceden, pierden poder. Cuando más conocemos a Cristo, la ignorancia cae, entonces las tinieblas pierden poder. Cuando los hombres hablan, expresan conceptos, ideas. Pero cuando Dios habla, Él se imparte a sí mismo. Esto es un regalo muy importante. Cuando yo estoy hablando ahorita, estoy impartiendo conceptos, palabras. Pero el Señor, al hablar, se imparte a sí mismo. Es la esencia de su naturaleza. Él se imparte a sí mismo, es la revelación por la cual el Espíritu Santo nos entrega herramientas que necesitamos para manifestar la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es básicamente la revelación. Ahora, ¿qué tipos de revelación tenemos? Aquí tenemos estos tres tipos que son importantes ver. Ahí les pongo en primer plano. La revelación general, que es la parte, obviamente por misericordia, el Señor se da a conocer a todas las criaturas, obviamente absolutamente todo ser humano puede tener la revelación general del Señor. Nadie puede negar que Él existe, porque esa revelación general se manifiesta a través de la creación, a través de la naturaleza. Está ahí presente, no hay excusa. Realmente, como dice el salmista, realmente los cielos cuentan la gloria del Señor. Vamos a ver el Salmo 19:12. El Salmo 19:12 nos dice literalmente esto. 19 versículos 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche otra noche declara sabiduría. La creación exalta
la obra del Señor. Nadie puede negar la existencia de un creador, porque está ahí la obra maestra, está la creación, que realmente cuenta la gloria del Señor. Es maravillosa la creación. Las cordilleras, los valles, los ríos, las cascadas, la naturaleza, los animales, y todo realmente es increíble, todo lo que el Señor diseñó, los mares, las playas, las islas. Es realmente para quedar maravillados. Si vemos el firmamento, el cielo, todo eso es realmente increíble, y todo eso cuenta la gloria del Señor. En Romanos también, si vemos Romanos 1:20, vamos a ver que además de esta maravillosa creación, la revelación general como tal ha sido dada a conocer a través de la conciencia. Entonces todo ser humano tiene en sí, en su conciencia, y sabe lo que es bueno y lo que no. O sea, no es que realmente no sabía que estaba haciendo mal, él sabía que estaba haciendo mal, porque ahí en su propio corazón lo sabía, había ese sentido de justicia. Vamos a ver, en primer lugar, Romanos 1:20, que nos habla de la creación, porque las cosas invisibles de Él, o sea, hablando del Señor, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa esto? Realmente todo el eterno poder del Señor se hace manifiesto en cada detalle de la creación, en las cosas que son hechas. No hay excusa. La revelación general pone al hombre en una situación de que no tiene excusa delante de Dios. Él conocía al Señor. A través de la creación puede verlo, a través de la lluvia que canta ahí el amor de Dios, del sol que sale cada día para todos, para darnos vida, del aire que respiramos. Ahí se manifiesta el Señor, y podemos ahí entender su gloria, su eterno poder, su deidad. Se hace visible por la creación. Todos lo pueden entender, hasta un niño puede entenderla, pero no solamente es la creación. Les decía, también está ahí la conciencia. A través de la conciencia el ser humano puede entenderlo. Estaba ahí la palabra del Señor, no lo puede negar. Está ahí la ley en su corazón. Romanos 2, vamos un poco más abajo, 2, 14, 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es bien interesante, porque aún en la facultad de Derecho, leyes, y es parte de la formación que tengo, obviamente tenemos una fuente del derecho que se la llama la fuente real del derecho, que es el espíritu humano. Esto implica que la persona también conoce por naturaleza lo que es la justicia. Uno no necesita estudiar, o sea, uno tiene en su corazón el sentido de justicia y aspira a justicia desde ya. Por esa razón ponen el ejemplo, varios niños ahí corriendo, están jugando fútbol, mete gol, le anulan el gol. El niño reclama, 5 años, esto es injusto, pero uno dice, wow, qué filósofo, qué maestro vino y le enseñó a este niño la teoría del justo, del injusto. Nadie. Él sabía todo eso porque el Señor lo puso en su corazón. Tenemos la conciencia que nos dicta esa ley. Entonces, esa fuente es de la cual también provienen todos las otras leyes, porque es el razonamiento. O sea, uno sabe en su corazón lo que es justo e injusto y redacta ahí las leyes. Y tenemos las otras fuentes del derecho. Entonces, algo bien interesante aquí es que el Señor en su misericordia nos da esta revelación general. Está ahí en la conciencia. El ser humano tenía conciencia desde siempre de la eternidad del Señor, de su poder. No tiene excusa, es parte de la revelación general. La historia nos muestra también la revelación general, nos muestra también cómo el Señor se manifestó, cómo preservó a su pueblo, cómo obra, porque el Señor es el que diseña todo eso. Él es la parte central de la historia. Él es la historia en realidad. Entonces nos muestra todo eso y vemos ahí cómo Él se comunica y trata de comunicarse a través de los demás. Pero al margen de la revelación general tenemos esto que es un regalo para nosotros, para sus hijos,
la revelación especial. La revelación especial es la escritura. La escritura sabemos que es un regalo porque no todos pueden recibirla. Si no fuera por el Espíritu Santo seríamos incapaces de recibir la iluminación, seríamos incapaces de entender, así sea el versículo más corto. Si algo entiendo de la Santa Escritura es por la misericordia del Señor y porque esa revelación suya ha venido a mi corazón. Por eso recibo revelación especial. Segunda Timoteo 3:16 nos dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y realmente ahí es parte de la inspiración también y de la revelación especial que tenemos. Y también tenemos este otro pasaje. A ver, vamos a ver. Segunda Pedro 1:19 al 21, que justamente nos habla de todo esto. Vamos a ver, segunda Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos toda esta escritura maravillosa, inspirada por Dios, que es parte de la revelación especial. Tenemos aquí el regalo donde Él se da a conocer, está ahí sus secretos, está ahí su esencia, la esencia del Señor, a través de esta revelación especial. Y vemos cómo el Señor se ha dado a conocer a su iglesia a través de la revelación especial. Y obviamente la revelación perfecta que tenemos ahora es la revelación que proviene de Cristo. Obviamente esto es increíble porque ahí Él mismo vino a darse a conocer. Les dije, cuando el Señor habla se imparte a sí mismo. Literalmente eso hizo. Él vino a darse a sí mismo con tal de que llegue su mensaje. O sea, fue capaz de venir Él mismo para que lo entendamos, para que veamos su nivel de corazón, de servicio, de humildad. Juan 1:18 nos dice eso. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces en Cristo tenemos la revelación perfecta del corazón del Padre. Cristo es la revelación del corazón del Padre. Si queremos tener y necesitamos una revelación del corazón del Padre, ahí tenemos la persona de Cristo. Y Hebreos 1, vamos a ver Hebreos 1:1 y el versículo 2 también, que nos refleja lo mismo. Vamos a ver la esencia de un Dios comunicador que nunca se resignó a renunciar a transmitir su mensaje. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos dice esto? Realmente el Señor siempre y habló de muchas maneras, pero ahora se da a conocer a través de Cristo. En Cristo tenemos la revelación perfecta. Ahora, ¿cuál es la esencia de todo esto para nosotros? Que realmente el Señor está muy interesado en que se comunique su mensaje. Es prioritario para Él. Él quiere transmitir el mensaje. Nos da revelación general, especial. Por último, viene Él mismo a través de Cristo para, con tal de que llegue el mensaje, se da a conocer, se revela. Urge dar a conocer el corazón del Padre. Esto es lo principal, que estamos hablando con un Señor que es comunicador, que Él quiere que se transmita el mensaje. Ahora, la pregunta es, ¿hay en nosotros esa misma pasión que Él tiene? O sea, ¿realmente estamos ansiosos por transmitir su mensaje o no? ¿Queremos que se transmita el mensaje o no? ¿Seguimos mirando del balcón? Sí, que vayan. Hay que apoyar misiones, sí, hay que hacer el trabajo. ¿O realmente estoy así desesperado? ¿Es urgente? ¿Es importante? ¿Es relevante? ¿Realmente quiero que llegue el mensaje o no? Porque el Señor sí quiere, porque así es su corazón. Si no fuera por eso, Él no se hubiera dado a conocer, ni hubiera hecho tantos mecanismos para llegar a nosotros. Muy bien. Ahora, algo bien importante en esto es que el instrumento que Dios utiliza y eligió para poder realizar esta obra es la iglesia.
¿Qué hizo el Señor? El Señor reunió a gentiles y judíos, hizo de ellos un nuevo pueblo. Esto está en Efesios 2, 14, 16. Y obviamente ahí es donde Él establece su iglesia, la declaración de Cristo. Y yo también te digo, cuando le habla a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Realmente, ¿qué promesa hay? La iglesia tiene esa promesa del Señor. La iglesia es el instrumento que el Señor escogió para llevar adelante su mensaje. Entonces tenemos que tomar en serio este mensaje que nosotros tenemos. Ahora, la iglesia recibió la orden, todos conocemos eso, Mateo 28, 18 al 20, también Marcos 16, 15. Podemos ver esto. Realmente la iglesia recibió una orden prioritaria, urgente. Recibió la orden de evangelizar y discipular al mundo. Discipular a las naciones. Discipular a las naciones. Todos los ministerios y actividades de la iglesia, obviamente, si ese es el propósito, si esa es nuestra misión, si esa es nuestra meta, dar a conocer el mensaje de Cristo, comunicar lo que para Él es importante. Eso significa que todos los ministerios de la iglesia, todos, ministerio de alabanza, mujeres, jóvenes, niños, todos deberían llegar a un mismo punto, deberíamos unirnos todos con el propósito final, que es el discipulado de las naciones, la evangelización del mundo. Todos tendríamos que estar enfocados a eso, pero a veces no. A veces estoy más preocupada de quedar bien con mi ministerio, de que sí, que venga harta gente a mi ministerio para poder sobresalir, para poder también, no sé, pues a veces que buscamos tal vez quedar bien con la gente. Realmente lo que nosotros necesitamos ahora es enfocar todo, o sea, desde donde está la iglesia tengo que apuntar a que ese mensaje que el Señor quiere llegar, pues llegue, y poder discipular a las naciones y poder evangelizar al mundo. Tengo que ver eso porque es parte de su corazón. Ahora, algo bien interesante en todo esto, tenemos que ver el diseño original, tenemos que ver el principio. Vamos a volver al principio para reencontrarnos con la visión original. Todo comienza en el principio con la famosa frase, y dijo Dios. Así comienza Génesis 1:3. Los primeros 3 versículos que aparecen en la Biblia empiezan con esto, con el hablar del Señor, con el decir del Señor. Y dijo Dios. Encontramos obviamente ahí una vez más al Dios comunicador, porque vemos el poder de su hablar, de su palabra. Dios emite mensajes, emite palabras, y estas palabras tienen un propósito. Podemos observar el poder de su palabra, la fuerza creadora de su palabra, la suficiencia de su palabra para poder lograr que las cosas existan. Ahí ese es el poder creador que tiene la palabra del Señor. Ahora, al igual que Génesis 1:3 en el principio, también en el Evangelio, el apóstol Juan, el Evangelio de Juan empieza Juan 1:5 de la misma manera. El apóstol Juan inicia haciendo referencia al principio, pero desde lo que es el principio con Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, como el verbo y la luz de los hombres. Entonces dice algo bien interesante del apóstol Juan, es que él dice: las tinieblas no prevalecen contra la luz. Esto es bien interesante. Entonces Dios nos hace aptos para participar de su herencia como santos de la luz. Nuestro anhelo, entonces, ¿qué tiene que ser? Reflejar la luz de Cristo para glorificarlo a través de nuestras vidas. Entonces, la luz es el comienzo. ¿Cuál debe ser mi misión? Obviamente, reflejar la luz de Cristo. Este es el comienzo. Para eso es para lo que el Señor nos hizo, para eso nos trajo, para eso. Entonces, obviamente que después conocemos la historia, vino la distorsión del pecado.
vino la distorsión que rompió la relación con Dios, el efecto del pecado. Pero aún así viene siempre ahí el plan del Señor. Vino la reconciliación, vino el sacrificio, la obra expiatoria de Cristo. Y obviamente que ahí viene también lo que es continúa la importancia de la comunicación, y Dios nos mantiene en su luz. Es importante para nosotros que el Señor nos dio este propósito de poder reflejar su luz a las naciones. Necesitamos no perder de vista esto. El Señor nos dio un propósito de poder reflejar su luz. Eso es en el principio. Y la luz echa fuera las tinieblas. Y al echar fuera las tinieblas, entonces ahí sí glorificamos al Padre. Para eso estamos. Entonces, desde donde estemos, nuestra meta tiene que ser esa: mostrar y llevar luz. Somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Ahora, la comunicación en sí, recapitulando un poco esto, porque necesitamos conocerlo, porque nuestro Dios es comunicador. Por cierto, la comunicación tiene 3 dimensiones, que son las que vemos aquí. La comunicación interna, obviamente, que es la introspección, el espejo que hay en tu corazón. Y ahí empezamos como cristianos a examinar nuestras propias vidas. Tenemos que empezar ahí a pensar en lo que realmente hay en nuestro corazón. Dios realmente pensar cómo poder entender a otras personas si no nos entendemos a nosotros mismos. Y obviamente ahí podemos encontrar algo bien interesante, el libro de Salmos, que es como un espejo del alma. Cómo entender cómo se sienten los otros si no somos capaces de entendernos a nosotros mismos. Necesitamos para eso identificarnos también y ser capaces de saber lo que está pasando por nuestro corazón y poderlo expresar de una manera clara. Entonces ahí podemos ver el Salmo 42:11, cuando el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Y nos invita a escuchar un poco a nuestras emociones, estudiarlas, escudriñarlas. Y también ahí podemos encontrarnos con Dios, conocer lo que está dentro de nosotros, expresarle a Dios lo que sentimos y examinar lo que hay en nuestro corazón. Yo sé que esto es interesante porque por mucho tiempo nos han enseñado, tal vez como iglesia, a negar nuestras emociones y las etiquetamos buenas o malas, y nos han dicho que no tenemos que sentir lo que no le agrada a Dios, y tal vez eso ha llevado a desarrollar una cultura estoica, porque las personas buscan esconder lo que hay en su interior y aparentemente exteriormente le llaman madurez. Estamos siendo maduros, pero eso no es cierto, porque el Señor mira al corazón. Finalmente, más que las palabras que tú digas, realmente a Él le interesa el corazón y Él lo ve directamente. ¿Y por qué el Señor también nos recomendó tanto cuidar el corazón? Porque sabemos que el corazón es la fuente de las palabras. Tarde o temprano va a revelarse lo que hay en el corazón. Si estoy fingiendo algo y estoy trabajando y sirviendo al Señor, en algún momento va a explotar lo que realmente ahí va a salir en palabras y va a lastimar a otros. Entonces, vivimos en un mundo donde tal vez las personas buscan esconder lo que realmente sienten, fingir que no les pasa nada, aparentar una relación falsa con Dios, y no aceptamos nunca lo que sentimos. Y también no lo expresamos. Vivimos en un mundo donde aparentemente todo tiene que estar bien, donde somos fuertes, donde nada nos lastima y donde realmente no sabemos escuchar lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con eso? Si queremos realmente conocer a Dios y entender su corazón, el primer paso también es reflexionar respecto a nuestras propias luchas. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Realmente, si podemos tener la capacidad de poder llevar delante del Señor eso que hay en nuestro corazón, sin que se distorsione el mensaje, sin que las pasiones, las emociones, los sentimientos me gobiernen. ¿Cuál es la solución para esta fase? Necesito escuchar el diálogo que hay en mi corazón y canalizar los sentimientos delante de Dios. Señor, realmente hoy siento frustración, Señor, hoy siento tristeza, hoy siento, no sé, me siento un fracaso, me siento un desorden, lo llevo delante del Señor, estoy cansada de todo esto, me siento mal.
Pero el Señor, en lugar de tal vez ignorarme o llamarme la atención, el Señor me va a renovar. Y el Señor ama nuestra debilidad. Eso es lo sorprendente. El Señor ama esas debilidades, porque en esas debilidades el Señor se glorifica. Y el Señor nos muestra algo bien interesante. Dice, realmente no hay nada más engañoso que el corazón. Y por eso necesitamos indagar nuestro corazón para no engañarnos a nosotros mismos, para no permitir que este corazón me engañe y me haga lastimar a las personas que amo, o este corazón me engañe y me haga rechazar lo que el Señor tiene para mi vida, para que mi corazón no distorsione el mensaje de Dios. Entonces, ese es el primer paso, porque si soy incapaz de poder sujetar mi propio corazón, no voy a poder transmitir nunca el mensaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El Señor me dicta el mensaje que voy a compartir a otras personas, porque Él es el que está interesado en llevar el mensaje. Pero para eso necesito examinar mi propio corazón. Y para eso, ¿cuál es la solución? Tengo que quitar la cámara principal de mi vida, porque yo no soy el centro, Dios es el centro. Y toda la historia gira en torno al Señor. Él es la historia. Yo soy solamente la herramienta que por gracia del Señor ahí se digna usarme. El momento en el que entiendo que no soy el centro del mundo es en el momento en el que el Señor puede empezar a usarme. A partir de ahí, porque si no vamos a seguir luchando con lo mismo y vamos a seguir ofendiéndonos y seguir cansándonos y seguir aparentando una estructura que tal vez ahí no es la que agrada al Señor. Entonces, yo les animo a hacer una pequeña pausa ahí para poder reflexionar en este momento realmente cómo está mi propia, qué hay en mi corazón, cómo está ahí. ¿Estoy canalizando bien estos sentimientos? ¿Estoy canalizando bien lo que siento o no? Porque este es el primer paso para entender el corazón de Dios. Tengo que entender mi corazón primero, si no, no voy a entender nada más. Necesito ver qué hay en mi corazón. ¿Hay amor a Dios? ¿Hay pasión por el Señor? ¿Hay su palabra? ¿O realmente todavía hay dudas, temor, resentimiento? Tengo que ver lo que hay y hagamos una pausa ahí para poder reflexionar en eso y luego compartir.